Con 42 minutos y vamos a cambiar de materia, vamos a retomar un poco lo que conversábamos respecto de lo que lamentablemente ocurrió en la división El Teniente de Codelco, este accidente que está siendo investigado, cuáles fueron sus reales causas, evidentemente las responsabilidades, si es que las hay, detrás también de este hecho y que provocó la muerte de 6 trabajadores, de 6 mineros de ese yacimiento. Bueno, para conversar respecto de este tema está con nosotros a esta hora de la mañana el diputado de la Unión Demócrata Independiente por la región de Coquimbo, presidente además de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Zulantay, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio, Constanza y a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. Bien, gracias a Dios, lo personal, pero todavía muy triste y consternado por lo que ha sucedido en la mina El Teniente con este trágico accidente que le costó la vida a trabajadores, gente joven, trabajadores sacrificados de la minería. Y bueno, en este caso, lo que nos toca, ya desde hace varios días activado también a los pasos a seguir, a impulsar todo lo que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestras facultades en el Congreso, lo que podemos aportar para el esclarecimiento de este accidente, para nuevamente poner la voz, el énfasis en lo que debe venir en correcciones, en acciones futuras respecto al trabajo de la minería en Chile. Sí, diputado, en ese sentido, efectivamente hay dudas, ¿no? Hay muchas dudas respecto de qué fue lo que ocurrió en torno a este accidente, pero hay ciertas cosas que se repiten y que hablarían respecto de por lo menos algo de responsabilidad en torno a quienes están a cargo de esta división respecto de una serie de materias que tienen que ver con seguridad, con la relación también que tienen con los propios trabajadores, principalmente con aquellos que no son de planta, aquellos trabajadores subcontratados, que hay hemos escuchado varios testimonios durante estos días respecto de una suerte de trato diferente, ¿no? entre una y otra condición. Usted mencionaba que desde la Cámara se van a tratar de hacer presente en torno a este tema con todas las herramientas que disponen. ¿Qué acciones se tienen pensadas por parte de, en este caso, la Comisión de Minería y Energía o de los parlamentarios en general para abordar precisamente estas dudas, ¿no?, que surgen desde los propios trabajadores? Por lo pronto, hicimos ayer un cambio de tabla para la comisión de mañana miércoles, a las 15 horas, tenemos todos los miércoles la Comisión de Minería y Energía. Hicimos, como decía anteriormente, un cambio en la tabla para abocarnos a revisar un poco más en profundidad este tema. Y hemos decidido comenzar, evidentemente, por el testimonio de los trabajadores. Para mañana tenemos ya citado a varios presidentes de sindicatos. Vamos a tratar de conseguir hoy día también otras invitaciones, porque todos quieren venir a entregar su testimonio respecto a la situación que está, en este caso, ocurriendo o que venía ocurriendo en el Teniente. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos también levantando una comisión especial investigadora. Estamos reuniendo las firmas, son 52 firmas, y una vez reunidas esas firmas vamos a establecer esa herramienta que es muy importante, porque al parecer muchas veces siempre se critica, dice, bueno, ¿para qué sirven estas comisiones? ¿Tienen resultados? Bueno, yo le puedo anticipar algo muy importante. El año 2023 se hizo una comisión especial investigadora en el caso del trabajo de Codelco, en términos generales, de varias cosas respecto a la producción, temas económicos, y un apartado de esa comisión que se hablaba y se señalaba respecto a la precariedad del trabajo y de la seguridad del trabajo en las divisiones de Codelco, en términos generales. Y más que eso, las recomendaciones, y me acuerdo porque lo volví a leer ayer, en el punto 17 de la recomendación estaba, pero muy específico respecto a la posibilidad de accidentes, estallidos de roca, poca seguridad en ese sentido. Se recomendaba que las minas tuvieran cada cierto tramo, cada ciertos lugares, un geófono, que es un instrumento que mide ondas, por ejemplo, para prevenir estallidos de roca, sismos, digamos, anticipar un poco eso, por estallido de roca o sismos naturales. O sea, específicamente
específicamente eso, algo muy similar a lo que ocurrió o lo que se está tratando de establecer en estas investigaciones, y eso fue el año 2023. Y ese informe fue entregado en todas las instancias, incluso en Codelco, y fue, en el fondo, no pasó desapercibido, no fue tomado en cuenta. Y este tipo de acciones son las que nosotros podemos tomar acá respecto al trabajo y a lo que puede hacer corregir y lo que puede hacer planificar hacia futuro. Y como tercer punto, también más adelante, cuando tengamos ya los testimonios de los trabajadores, claramente vamos a citar a la ministra de Minería, al presidente de Codelco, al director nacional de Sennagiomín, para ya, desde el punto de vista de las autoridades, tener algunas respuestas derivadas del accidente mismo, ¿cierto? Y también de la inquietud que existe en los trabajadores de las 5 divisiones de Codelco respecto a la seguridad en el trabajo, la seguridad laboral. Y solamente un ejemplo para eso: hace menos de un mes fuimos a una comisión de minería en la división El Salvador de Codelco. Estuvimos allá en terreno y uno de los puntos era justamente la preocupación de los trabajadores de esa división respecto a temas de seguridad. Más específicamente aún, porque en la división Potredillos, en la fundición, 8 trabajadores que se encontraban en horario de colación se salvaron de milagro porque se vino abajo una chimenea de más de 23 metros, una chimenea gigantesca que hay allá, y se vino abajo. Y eso solamente y reconocido ahí por las direcciones de operaciones, etcétera, por falta de mantención. Cuando hace un año atrás se había entregado un informe que esa chimenea necesitaba urgentemente mantención. Entonces, son muchos los puntos que tienen que ver con la seguridad de los trabajadores, y en ese sentido nosotros vamos a poner hincapié en ese punto, porque afecta, como le decía, no solamente la integridad del trabajador, sino que también afecta después, evidentemente, como una consecuencia, la productividad de cada uno de los yacimientos, porque ya vemos que el teniente está detenido, está parado, y eso significa millones de dólares en pérdidas. Entonces, ¿Diputado? esto se podría haber evitado habiendo tomado anteriormente medidas. En base a lo que usted plantea, uno puede entender que este es un problema que se arrastra durante mucho tiempo, no tiene que ver con un gobierno, sino que con un problema de Estado, cómo se entiende el trabajo de los mineros y mineras, una precariedad que se viene arrastrando por mucho tiempo, que además ellos vienen denunciando durante mucho tiempo, que tiene que ver con lo que además comentaba mi compañero con el tema del subcontrato, que también en este caso además hablamos de trabajadores subcontratados que terminan perdiendo la vida con condiciones laborales diferentes a trabajadores que están contratados directamente por Codelco, ¿no? ¿Qué pasa que no se resuelve nunca la situación de los trabajadores de la minería? Y se lo pregunto además como diputado parte de la Comisión de Minería, que si ya se tienen antecedentes, ¿qué pasa que en ningún gobierno se resuelve la situación de los trabajadores de la minería, que muchas veces han denunciado precariedad en sus labores y que han sufrido accidentes que pueden ser fatales, como ya conocimos en este caso? Sí, yo quiero dejar bien en claro, aquí no hay ninguna crítica política. Esto no tiene que ver con este gobierno ni con esta administración. Sí. Eso hay que dejarlo totalmente claro. Este es un problema de ineficiencia histórica de Codelco. Y según mi punto de vista, y esto es muy personal, lo he planteado en distintas instancias, en la comisión, lo he planteado también cuando están presentes las autoridades. Según mi punto de vista, Codelco es una empresa para el rubro de la minería, que es un rubro muy competitivo, que necesita tecnología, renovación permanente. Es una empresa demasiado poco competitiva a nivel mundial en todo sentido, incluso en el tema laboral, gastos operacionales altos, tantas cosas que se pueden establecer, se pueden visualizar respecto a cómo funciona Codelco. Y ahí viene, según mi punto de vista, algo que es muy importante. Esta circunstancia lamentable y trágica debe dar pie a, una vez más, entrar al debate si es conveniente capitalizar en forma privada Codelco. No puede ser de que Codelco siga siendo un elefante blanco, muchas veces un transatlántico gigante que cuesta moverlo, y cuando tenemos mineras, no solamente en Chile, a nivel mundial, a veces igual de grandes que las divisiones que tiene Codelco, que funcionan en forma mucho más eficiente. Y solamente ahí hay algunos datos. Solo este año, van 10 muertos en la minería pública, en Codelco, en distintas faenas, y considerando estos 6 fallecidos del teniente. Y así, hacia atrás, el número de fallecidos que reporta Sennagiomín
es bastante grande, bastante alto. Pero en la minería privada, y yo se me viene a la cabeza Pelambres, Escondida, Candelaria, etcétera, 0 muertos, 0 fallecidos en faena. Ahí hay algo, ahí hay un toque de alerta. Y respecto a su segunda pregunta, claramente que es parte del debate respecto a la subcontratación, en este caso en la minería pública derivada de Codelco. También hay subcontratación en la minería privada, no ocurre lo mismo, hay tratos distintos. Y aquí se viene dando por mucho tiempo que trabajadores subcontratados que hacen el mismo trabajo, que corren el mismo riesgo, tienen una precariedad laboral respecto a sus colegas, digamos, que son, en este caso, por decir una forma, de planta. Codelco no puede convertirse en un TBN segundo o en un ENAMI, que son empresas estatales muy ineficientes, que están en vías de quiebra, si es que ya no están quebradas técnicamente, por lo menos ENAMI yo lo puedo asegurar, porque es un informe que nosotros recibimos cuando se nos fue a informar respecto a esta venta del 10% de moneda blanca, esta capitalización que tuvo que hacer ENAMI, porque si no era de esa forma, tenía que cerrar y quebraba en ese mismo momento. Sí. Diputado, entonces necesitamos caminar hacia la eficiencia en este caso de Codelco. Sí, diputado, solo para perdón que lo interrumpa, pero para que dejar bien claro el punto. ¿Está afirmando que es necesario privatizar Codelco o no necesariamente privatizar la estatal, sino que optimizar algunas áreas? Para dejarlo claro, básicamente. Mire, yo soy partidario de lo público-privado y yo creo que Codelco, usted se puede tomar como se estime conveniente. Yo no soy partidario de privatizar el 100% de vender, digamos, el 100% de Codelco, pero capitalizar privadamente para tener algunos sillones de los directorios con otras mineras o gente del mundo privado que pueda aportar y capitalizar con recursos para el Estado para justamente mejorar procesos, para mejorar sueldos, mejorar sistemas de seguridad. ¿Por qué no? Estamos en un punto en que Codelco, como una empresa estatal 100%, según mi punto de vista, ya no resiste más respecto a la ineficiencia que está mostrando en distintos sentidos, justamente en base a la competencia que tiene en el mundo privado. Ese es un punto muy, muy específico. Aquí no hay un sesgo ideológico ni ningún tipo de crítica en ese sentido. Pero Codelco compite con grandes mineras nacionales e internacionales y está totalmente a desventaja porque justamente es, según mi punto de vista, un gran transatlántico que cuesta moverlo, que es ineficiente y que va teniendo estos problemas en el camino que pueden ser eventualmente resueltos si es que se enfila camino a la modernidad respecto a alguna especie de capitalización privada donde el Estado tenga evidentemente el control, pero ¿por qué no pensar en eso en este tiempo y de aquí al futuro para poder resolver algunos problemas crónicos que viene arrastrando Codelco? Este no es nuestro tema de fondo, pero eso podría mermar, por ejemplo, la cantidad de dinero que percibe nuestro país, ¿no? El vender Codelco de alguna forma. No, porque es que eso, en los cálculos evidentemente eso no puede ser parte de ninguna negociación. Si yo voy a negociar algo es para mejorar o para tener mejores ingresos. Si el cálculo no da como para una cosa por esa, no tiene ningún sentido tener una idea de ese tipo, digamos. Lo que yo estoy planteando es buscar soluciones para hacer eficiente a Codelco. Y según mi punto de vista, una de esas soluciones podría eventualmente ser una capitalización privada para hacer una empresa público-privada de cara al siglo XXI y desarrollarla como corresponde. Si Codelco, como anteriormente, así como es ENAMI, como ENAD, como TBN, ya como están en estos modelos estatales 100%, no son competitivas, generan pérdidas y es más, generan menos ingresos al Estado de lo que debieran generar producto de su ineficiencia. Diputado Marco Antonio Zulantay de la UDI, presidente de la Comisión de Minería y Energía, preguntarle por los dichos de la ministra Vallejo. Ayer hablaba de que, claro, en el Congreso tienen las facultades fiscalizadoras para poder abordar estos temas, como el tema de la situación del teniente que termina con resultados fatales, pero que debían ejercerse con responsabilidad respecto de los otros procesos investigativos que están en curso, como por ejemplo el que lleva la Fiscalía, pero también el de Codelco que encargó esta auditoría
auditoría internacional, porque, claro, se hace uno la pregunta de que se hacen muchas investigaciones en paralelo, ¿no? ¿Cómo aborda usted estos dichos de la ministra Vallejo? Bueno, la ministra Vallejo me extraña que tenga dichos de ese tipo porque ella fue parlamentaria. Son facultades totalmente distintas. Yo le comentaba anteriormente en una respuesta nuestras conclusiones, el informe de la Comisión Investigadora de Codelco del año 2023, ahí está, es público, y nosotros hicimos una investigación profunda en distintos sentidos, e insisto, si ese informe en algo hubiese sido tomado en cuenta por parte de la empresa respecto a la seguridad, a la precariedad del trabajo subcontratado, todo está ahí en ese informe. Claramente hubiese sido a lo mejor positivo para la empresa haber comenzado a hacer algunos cambios tomando en cuenta ese informe. Insisto, la ministra Vallejo fue diputada, sabe que el Congreso tiene otras herramientas y que no se van a inmiscuir en las otras facultades que tiene el Ministerio Público o el mismo Codelco con su directorio, que han adoptado esta decisión de contratar un estudio internacional, que entre paréntesis me extraña, por decir una forma, me extraña un poco esa decisión, en el sentido de que puede ser que a lo mejor el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a quien conozco porque viene muy seguido a la comisión, es muy colaborador en la entrega de datos, habría que preguntarle si él desconfía de los profesionales que tiene Codelco o de los informes que se entregan, en el sentido de que toma la decisión de buscar otros profesionales en el extranjero. Habría que preguntar, pero lo que no me quiero desviar de la respuesta, en el sentido de que son facultades, caminos distintos, y ante un grave hecho, y ante, según mi punto de vista, un problema estructural que tiene la minería pública en Chile, en este caso Codelco, evidentemente necesitamos tener más herramientas, más información disponible para tomar las mejores decisiones. No creo que sea un problema de que el Congreso, en este caso, haga su trabajo. Uh-huh. Diputado Marco Antonio Zulantay, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, un abrazo a todos. Que tenga buen día. Buen día. 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radioanálisis, pero en breve regresamos con más noticias. Ya llega Patricio López, por cierto, para continuar con el programa. Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día.